Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Pastor Vicente Astudillo de la Iglesia Bautista Misionera de Las Camelias, acá en la séptima región del Maule. Qué gusto es poder estar junto a ustedes en el tiempo de la hora silenciosa, leyendo el capítulo 15 del libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que no conocía de forma personal, pero a la cual deseaba con muchas ansias visitar ya desde hace mucho tiempo. Estamos llegando a los versos finales de este capítulo 15 y quiero que me acompañes desde el versículo 17 al 33. Leamos. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo habla en términos íntimos con estos hermanos, y él va a hacer una proyección de lo que quiere hacer en su vida ministerial, pero antes de eso, recuerda lo que Dios ya ha hecho a través de él y por medio de él entre los gentiles. Pablo dice, tengo de qué gloriarme, tengo de qué jactarme, pero no en mis propios méritos ni en mi propia fuerza, sino en Cristo, en lo que a Dios se refiere. Y siempre es así en la vida ministerial, porque si hemos podido hacer algo, nunca ha sido por nuestras fuerzas, nunca ha sido por nuestra inteligencia ni por nuestras capacidades, sino por su sola gracia, porque Él ha acompañado los esfuerzos humanos que son limitados con gracia y poder que es sobrenatural. Pablo reconoce eso. Él se ha esforzado, sin duda alguna, pero en Cristo y el Espíritu de Dios es a quien ha hecho la obra y respaldó su ministerio con prodigios, con milagros, con señales. ¿Sabes? Esta es una verdad en el apóstol Pablo y en todos los apóstoles. Recuerde que antes de ser llenados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los discípulos estaban atemorizados, escondidos. Aún un Pedro, que era valiente,
en su carácter, había negado al Señor. Pero venido el Espíritu Santo sobre ellos, se puede poner en pie y puede dar un discurso, una predicación poderosa por medio de la cual miles se convirtieron. Allí está el cambio radical en el poder del Espíritu Santo. Y sabes, eso no lo podemos olvidar. Que toda la obra de Dios se hace por medio del poder del Espíritu Santo. Y no podemos restarle importancia a la oración, a la búsqueda constante de Dios cuando vamos a trabajar en la obra de Dios. Porque nuevamente no es en nuestras fuerzas. Pablo lo reconocía. Y sabes, en esa fuerza, en ese poder del Espíritu Santo y en esa dependencia, él pudo abarcar una gran zona. De hecho, todo el mundo conocido. Dice desde Jerusalén hasta el Ilírico. El Ilírico es la zona que actualmente conoceríamos como Bosnia y Croacia. Entre Jerusalén y ese sector, el Ilírico, hay más de 2.500 kilómetros de distancia. Y dice, desde Jerusalén hasta el Ilírico y por todos los alrededores, lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. ¿Sabes? Esto es maravilloso. ¿Cómo desearía poder decir lo mismo? He llenado todo este sector, todo el pueblo de las Camelias, toda la región del Maule, todo mi país con el Evangelio. Pero la verdad es que muchas veces somos lentos en ir avanzando para predicar el Evangelio. Muchas veces nos autolimitamos porque estamos mirando nuestras propias limitaciones y no el poder infinito que tenemos en Dios. Es apóstol Pablo el que dice que el Evangelio es poder de Dios. Es dinamita para alcanzar al mundo entero, pero debe ser predicado, debe ser llevado por hombres y mujeres valientes que anden en el poder del Espíritu Santo. Pablo no se queda solamente en lo que él ya ha hecho. Él también mira hacia el futuro, a dónde quisiera ir. Y me encanta porque es tan ambicioso. Él dice, yo quisiera ir a verlos a ustedes, a Roma, a la capital del imperio, al centro neurálgico del mundo conocido, porque quiero ir aún más lejos. Ustedes no son el fin. Yo quiero ir a España. ¿Sabes? España era el último extremo occidental del imperio. También conocido en la Biblia como Tarsis. ¿Te recuerdas de Jonás que quiso huir a un puerto de Tarsis para alejarse de la presencia de Dios cuando no quería ir a predicar a Nínive? Era un lugar muy lejano. Y allá quería llegar el apóstol Pablo y le dice a los romanos, yo de paso voy a ir donde están ustedes porque quiero recrearme con ustedes, porque quiero predicar el Evangelio ahí en Roma, quiero compartir y que ustedes me encaminen, que ustedes me allanen el camino para llegar allí a España. Me recuerdo de lo que Dios ha hecho y pongo mi mirada en una meta a largo plazo, llegar allí, al otro extremo, compartir el Evangelio en aquel lugar también. Pero al mismo tiempo, sabiendo que Dios es soberano. Él le dice, yo he sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Se los había dicho también en el capítulo 1, en el verso 13, que él había querido, pero había sido impedido. Y quiero decir algo, soberanamente impedido. Soberanamente, porque Dios estaba consciente del deseo de Pablo de ir a Roma, pero él lo había impedido. Y hay muchas razones que no podemos comprender, pero hoy podemos ver una claramente. Si Pablo hubiese ido antes a Roma, no tendríamos la carta a los romanos. Y esta carta, hermanos, es fundamental para la vida de la iglesia. Esta carta donde nos habla de la justificación por medio de la fe fue la que removió el corazón y la mente de un Martín Lutero, el cual se levanta y comienza a hablar acerca de las verdades y todo un movimiento poderoso, revolucionario vino a este mundo. ¿Por qué? Porque Pablo fue impedido y no pudo ir cuando él quiso ir, sino cuando Dios tenía planificado que fuera. Entonces él escribe esta carta. Ahora, ¿Pablo iría a Roma? Por supuesto que sí, pero quizás no como él tenía en mente ir. ¿Sabes? Pablo, después de su viaje a Jerusalén, como lo describe allí, fue a Roma, con todos los gastos pagados.
y además con una escolta que lo llevó hasta la capital del imperio. Y allí en Roma tuvo una casa que pudo alquilar y de allí escribió todas las cartas de la prisión que también nosotros conocemos y que tanto bien nos hacen para nuestra vida espiritual. Todo lo digo porque Pablo fue apresado en Jerusalén, acusado injustamente y luego enviado porque como ciudadano romano apeló al César. La mano soberana de Dios tenía planes. Pablo iría a Roma, pero en el tiempo y en la manera que Dios había establecido. Y sabes, quiero en este tiempo recordar eso, que Dios es soberano. ¿Nosotros tenemos planes para hacer? Por supuesto. ¿Y debemos hacerlo? Sí, como el apóstol Pablo los hizo, pero siempre diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Ojalá que nuestros planes tengan que ver con expandir el Evangelio. Ojalá nuestros planes tengan que ver con que Cristo sea predicado en donde todavía no ha sido predicado. Hay muchos lugares, amado, donde Cristo aún no ha sido mencionado y son a esos lugares a los que debemos apuntar. Para terminar, ¿sabes? Como latinos, hoy tenemos una misión y una responsabilidad. Las puertas del mundo están abiertas para los latinos. Las puertas del mundo musulmán, las puertas del mundo comunista, las puertas del mundo asiático están abiertas para los latinos. Debemos aprovechar porque este es el último tiempo y Dios quiere que todo el mundo conozca el maravilloso nombre de Cristo. Sé tú parte también de este desafío. Proyecta grande, proyecta lejos como el apóstol Pablo y confía en el Dios, porque el Dios de Pablo es tu Dios, es mi Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.